Paz y bien, soy el hermano Jesús María de Sunurtea, religioso, sacerdote capuchino, y con gusto estoy aquí de nuevo con ustedes para nuestra cita semanal y voy a seguir comentando algo del contenido de este librito que ya les mencioné en semanas pasadas, un libro que se titula Luces y sombras del catolicismo, que salió a la luz el día, bueno, la Semana Santa, y es de mi autoría. Con mucho gusto, pues voy a compartirles hoy un capítulo 18, que lleva por título Evangelización y Sacramentalización. Bueno, pues esto nos pone frente a una realidad de nuestras iglesias parroquiales en general, y también frente a la labor de la iglesia en los países católicos particularmente. Y es que hemos crecido o hemos vivido durante muchos años, décadas y siglos en los países católicos con la impresión y con la creencia de que nuestros fieles, como les llamamos, no tan fieles, pero partimos ya de que son fieles, pues nuestros cristianos bautizados han sido evangelizados, que por tanto pues no necesitan más que estas instrucciones moralistas que les damos en las homilías dominicales para mantenerles cerca de la iglesia o actualizar sus conocimientos. Pero lamentablemente no es así. Y el Papa Francisco eh, era muy consciente de esta realidad cuando nos escribió este documento, exhortación apostólica llamada Evangelii Gaudium, que, o sea, en español, la alegría del Evangelio, que dice, comienza diciendo en el primer número, el Papa: en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría e indicar la alegría de conocer a Jesús e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Recordemos que ya el Papa Juan Pablo II impulsó una mentalidad y una pastoral evangelizadora en su tiempo con la máxima de una nueva evangelización. Y desafortunadamente, pues no se obtuvieron los frutos deseados. Entonces, pues el Papa Francisco ya hace, si no me equivoco, en el año 2013, en noviembre de 2013, promulgó esta exhortación extensa que tiene más de 200 páginas sobre la evangelización, sobre el gozo del Evangelio, el gozo de conocer y de predicar el Evangelio. Dice el Papa a continuación, número 2, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro
de la búsqueda de enfermiza, de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo. Por tanto, dice el Papa, invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para Él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, me he dejado engañar de mil maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede volvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Y así podríamos seguir leyendo estas hermosas páginas del Papa. A ver, el número 6, fíjense, dice, hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua, pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza aún en medio de las peores angustias. Como dice el libro de las Lamentaciones, me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha, pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan, grande es su fidelidad. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y bueno, entre las
cosas interesantes que nos ofrece el Papa es que hay distintos niveles dentro de la cristiandad y según el nivel en que nos encontramos podemos tener una necesidad diferente de evangelización, pero todos entramos dentro de esta urgente necesidad. Y lo dice aquí en el número 14, que titula La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Fíjense. En la escucha del Espíritu, que nos ayuda a reconocer comunitariamente los signos de los tiempos, del 7 al 28 de octubre del año 2012 se celebró la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Allí se recordó que la nueva evangelización convoca a todos y se realiza fundamentalmente en 3 ámbitos. En primer lugar, mencionamos el ámbito de la pastoral ordinaria, animada por el fuego del Espíritu para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su palabra y del pan de vida eterna. Quizá tú estés entre ese grupo de fieles. El otro grupo. También se incluyen en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no participan frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios. Segundo grupo. Parece que, bueno, según como dice el Papa, tienen una fe católica intensa y sincera, pero no sienten la necesidad de celebrar los misterios de la fe de vez en cuando. Van a misa. En segundo lugar, recordemos el ámbito de las personas bautizadas que no viven la exigencia del bautismo. No tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio. Digamos que son bautizados alejados. Y finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría. Señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Es importante entender esto, queridos amigos y amigas que me escuchan. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y esa atracción la ejerce Cristo, su Evangelio, su palabra, que es palabra de vida eterna, porque nadie ha hablado como Él.
y es necesario que todos en la Iglesia, todos laicos y clero, entendamos bien que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción que tenemos que presentar. La palabra de Dios, los misterios de la fe, como una fiesta, como una buena nueva que ofrece horizontes de prosperidad espiritual, de felicidad. Bueno, podríamos seguir leyendo, pero yo creo que con esto hemos entendido bastante bien, ¿no? De qué se trata, de que quienes estamos cerca tenemos que recobrar esta alegría de la buena nueva del Evangelio para hacer irradiación de esa alegría, como la luz que Jesús nos invitó, nos dijo que somos luz del mundo. Entonces, esa luz que brilla en nosotros, que aparece, dice Jesús, a través de nuestras buenas obras, irradia, llama la atención de quienes nos ven, nos conocen, o quizá están alejados. Bueno, ahora les voy a leer pues algunas reflexiones que hago yo en este librito que les he mencionado, Luces y Sombras del Catolicismo, que lo pueden conseguir con nosotros los capuchinos de La Piedad, Michoacán, o de la Ciudad de México. Y no hace falta que vayan personalmente, se lo podemos mandar por mensajería, es un librito pequeño. Y pues modestia aparte, les puedo decir que quienes lo han leído se quedan muy positivamente impresionados por el modo de exponer esta realidad y de cómo muchos de nuestros católicos viven en la sombra, refugiados en sombras de práctica religiosa, cuando están llamados a ser luz que ilumine la vida de quienes están en su derredor. Leo. Tenemos 60 años desde el Concilio Vaticano II y todos los documentos postconciliares sobre la evangelización, sobre la conversión pastoral, perdón, son muy elocuentes. Sin embargo, el 80 o 90% de nuestros católicos no saben cuál es el sentido de celebrar los misterios de Cristo a lo largo del año cristiano. Recordemos las palabras del Papa Francisco en este documento que acabamos de leer, que son parte del número 1 que no he leído. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Son palabras del Papa Francisco y el fruto de la evangelización es llenar el corazón y la vida entera con la alegría del Evangelio. Y eso, a su vez, libera del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Si hiciéramos una encuesta sobre esa liberación,
nos llevaríamos grandes sorpresas y desagradables. Claro que no hace falta hacerla, porque se ve en los asistentes a la misa dominical y semanal, que salen de la iglesia con cara de pocos amigos, que no saben quién se sentó a su derecha o a su izquierda en todo el tiempo que estuvieron en la iglesia, porque quizás se sentaron inclusive en la banca en que nadie se sentaba para concentrarse en sus devociones. De hecho, algunos de los que quieren liberarse del pecado, pues van a confesarse. Y otros ignoran el tema del pecado. Quienes quieren liberarse de la tristeza se emborrachan. Quienes quieren liberarse del vacío interior se van al psicólogo o a un burdel. Quienes quieren liberarse del aislamiento se van al cine, al baile, a las fiestas o a las drogas. Pero ¿quién o cuántos de ellos piensan en el Evangelio, en leer el Evangelio, en tomar algún curso sobre la Biblia, sobre la evangelización? A lo largo de mi experiencia como párroco he tenido alegrías y constataciones de cómo realmente el Evangelio, la palabra viva del Evangelio, cambia las vidas. Entre esas experiencias está la del catecumenado que tuve la oportunidad de ofrecer a un grupo de personas que por fin, después de 2 o 3 años, pudieron renovar su bautismo. En cierto modo podría decir que fue un éxito y en cierto modo un fracaso, pensando en las más de 3.000 personas que el miércoles de ceniza de cualquier año se acercan a recibir la ceniza. Son muchas las experiencias en las que se pone de relieve que la gente de nuestras parroquias no tiene el gusto o interés de ser evangelizados porque tienen una idea muy superficial de todo y hacen muchas cosas, entre ellas los sacramentos, por costumbre familiar, por tradición o por cumplir y evitar problemas si un día se quieren casar por la iglesia. Por ello, urge una conversión pastoral para pasar de una sacramentalización moralista y de cumplimiento a una celebración festiva de los sacramentos, como fruto de una evangelización en la que se dé la oportunidad del gozoso encuentro con Jesús y a partir de allí, cada sacramento se convierta en una fiesta gozosa con Cristo y con la comunidad parroquial. Y les menciono algunas de estas ocasiones festivas que hacen de nuestra vida cristiana una experiencia de gozo. ¿Cómo no hacer fiesta cuando nace un nuevo Hijo de Dios a través del bautismo? ¿Cómo no hacer fiesta cuando Cristo nos unge como sus profetas por la confirmación para dar testimonio de Él y de su reino? ¿Cómo no hacer fiesta cuando somos invitados a la Pascua Eucarística para hacer memoria de su amistad, de su amor hasta el extremo y comer el pan de vida en el banquete más sagrado y festivo? ¿Cómo no hacer fiesta cuando, como el Hijo pródigo,
El Padre Celestial nos da el abrazo de la amistad y filiación renovada por el sacramento de la reconciliación. ¿Cómo no hacer fiesta cuando Cristo invita a dos personas a ser testigos vivientes de su amor esponsal a la Iglesia y en la Iglesia, en la que estamos todos sus discípulos y de la Iglesia su esposo celestial? ¿Cómo no hacer fiesta cuando somos elegidos y consagrados por la unción sacerdotal para hablar en su nombre, para perdonar en su nombre, para sanar corazones y almas en su nombre, para dar vida en su nombre, la vida del Espíritu, para comunicar su gracia salvadora en su nombre y convocar a la asamblea de sus discípulos para hacer memoria de su amor único e inefable? ¿Cómo no hacer fiesta también cuando Jesús se acerca al enfermo, como lo hizo con la suegra de Pedro, y le da la mano para levantarlo, incorporarlo a la vida doméstica o la iglesia eterna del cielo? La evangelización culmina en la Eucaristía, fuente y cima de la vida eclesial, y por ello cada uno de los sacramentos se convierte en un fruto sazonado y sabroso de la evangelización. Sin embargo, vemos cómo cada vez menos cristianos se acercan a la reconciliación, al matrimonio, al bautismo, a la Eucaristía y en general a los sacramentos. ¿Por qué? Porque les ha faltado y les sigue faltando una evangelización verdadera. Al respecto, y quizá con esto voy a acabar, recordamos las palabras de San Pablo a los romanos cuando dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él si nadie se lo anuncia? ¿Y cómo lo anunciarán si no los envían? Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien, la buena noticia de Dios, la buena noticia de Cristo, la buena noticia de la salvación, de la paz, del amor, de la felicidad, de la gracia, de la misericordia. San Pablo mismo en la carta a los Corintios escribe: el hecho de predicar no es para mí un motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Quizá deberíamos recordar más este a pesar mío, para recordar a su vez que es un encargo, parte del ministerio, y el ay de mí si no lo hago. Y la consecuencia es que si no es así, estamos echando la gracia de Dios en saco roto, o sembrando en el camino, en terreno pedregoso o lleno de espinas. Pues, queridos amigos, amigas que me escuchan, prioricemos el Evangelio.
del conocimiento del Evangelio, el conocimiento de la palabra, de la buena nueva del Evangelio, brotará una vida sacramental fecunda, alegre, que llene, que empape toda nuestra vida y que haga brillar en nuestra mirada, en cada una de nuestras actitudes y acciones, la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz de la salvación. Paz y bien.